En este video quiero explicar qué información aporta realmente el perfil de volumen y por qué debemos interpretarlo como una herramienta dinámica y no como una imagen que solamente observamos cuando la sesión ya terminó. El perfil de volumen nos muestra cuánto volumen se ha negociado en cada nivel de precio. Para esta sesión voy a utilizar el perfil de volumen dinámico, porque de esa manera ustedes se van a poder dar cuenta cómo es que la información cambia y puede apoyar una decisión operativa o puede anularla por completo o invalidarla. Voy a colocar inicialmente el perfil de volumen hasta las 9:29 de la sesión de este día. Este es un día que ya he analizado previamente en episodios anteriores, únicamente con el VWAP y únicamente con el CVD. Ahora, en el perfil de volumen, las barras más largas representan precios donde se ejecutó una mayor cantidad de volumen. A estas concentraciones las podemos denominar nodos de alto volumen o en inglés High Volume Nodes. Su abreviación sería HVN. Así que si en el futuro ven en mis videos en el título HVN, me refiero a los nodos de alto volumen. Las barras más cortas, aquí o aquí, representan niveles donde existió menor negociación. Estas zonas pueden formar nodos de bajo volumen o en inglés Low Volume Nodes. La abreviación sería LVN. ¿Ok? Aquí el perfil lo tenemos a las 9:30. Vamos a reducirlo un poquito. Ahí está, 9:39. Perdón, 9:29. Y esta línea está a las 9:30. Uy, ahora sí, ya lo acomodamos. Debemos aclarar algo importante. Estas barras representan volumen que ya fue ejecutado. No son órdenes pendientes que están esperando dentro del mercado, no, ni órdenes abiertas, no, órdenes ejecutadas. Cuando hablamos de volumen, hablamos de órdenes ejecutadas en sumatoria, tanto órdenes de compra como órdenes de venta negociadas en un nivel de precios, eso es lo que se marca en el perfil de volumen. Ahora, observemos cómo se encontraba el perfil antes de la apertura de Nueva York. La mayor parte de la negociación nos dice que se había desarrollado en estos precios durante la sesión nocturna. El punto de control, representado por esta línea de color rojo claro, se encontraba en la zona donde, o bueno, lo que marca es un desplazamiento de las zonas donde se han ejecutado el mayor volumen. A mí personalmente me gusta utilizar esta herramienta de perfil de volumen dinámico debido a que puedo ver el histórico de movimiento del punto de control. El punto de control, repito, es el nivel de precios en donde se ha ejecutado la mayor cantidad de órdenes, donde se ha negociado la mayor cantidad de volumen. El punto de control siempre está dentro del área de valor. Pero Ángel, acá tenemos un histórico en donde el punto de control estuvo fuera del área de valor, porque este es el área de valor para este momento. Pero esto quiere decir que el punto de control en algún momento de la sesión nocturna estuvo aquí y el área de valor también estuvo allí. Lo podemos corroborar si nos desplazamos hacia aquí y vemos como el punto de control está arriba y el área de valor también. Conforme el punto de control se va desplazando, el área de valor también se va desplazando. ¿Ok? Excelente. Ya vamos entendiendo un poquito mejor qué es lo que pasa con el perfil de volumen y por qué es que afirmo que es una herramienta dinámica. El punto de control no nos dice automáticamente hacia dónde va a ir el mercado, nos indica cuál es hasta ese momento el precio donde se ha concentrado la mayor negociación solamente. Y lo mismo sucede con el área de valor. El área de valor contiene aproximadamente la zona donde se ha negociado la mayor parte del volumen y representa un porcentaje específico según la teoría de la campana de Gauss. Ustedes pueden configurar esto en su herramienta, puede ser un redondeo al 70%, pero según la teoría de la campana de Gauss es un 68%.
¿Ok? Solamente para que quede ahí la aclaración y pueden buscar un poquito más de información respecto a eso. Ahora, conforme avanza la sesión, aparece nueva información. Tanto el Value Area High como el Value Area Low pueden cambiar. ¿Qué pasa después de la apertura? Primero, el CVD muestra un fuerte desplazamiento alcista. El precio, fuerte desplazamiento alcista. Entonces, vamos a mover ligeramente el perfil de volumen. Vamos a moverlo hasta las 10 de la mañana. Ahí está. Cuando son las 10 de la mañana tenemos el movimiento alcista por la parte superior, el precio saliendo del área de valor. ¿Ok? Sin embargo, en los primeros instantes del movimiento, el perfil todavía no ha desarrollado una gran cantidad de volumen en la parte superior como para ver algún cambio en el área de valor. Aquí vamos a desplazar un poquito más el perfil hacia las 10:30 aproximadamente. Voy a dejarlo en 10:40, ¿ok? Porque ahí ya, perdón, porque ahí ya podemos ver un desplazamiento mucho mayor. Quiero reducir esto para que se pueda ver hasta la esquina de la izquierda. ¿Qué es lo que vemos? Aquí ya aparece una diferencia importante entre desplazamiento y aceptación. El punto de control sufre un desplazamiento hacia arriba, lo pueden notar aquí. El precio puede subir rápidamente, pero eso no significa que el mercado ya haya aceptado todos esos nuevos niveles en la parte superior. Si bien es cierto, vemos que los nodos se incrementan, pero para hablar de aceptación necesitamos observar si el precio permanece negociando allí y si las barras del perfil comienzan a crecer. Eventualmente, si las barras del perfil comienzan a crecer, esas barras pueden convertirse en parte del área de valor. Conforme avanza la sesión, empezamos a observar cómo los nodos se alargan, sobre todo los nodos superiores. Fíjense en esto. ¿Ven cómo se alargan los nodos? Ahí está, ven cómo se alargan, ven cómo el área de valor empieza a crecer hacia arriba. El área de valor tiene dos extremos, Value Area High, Value Area Low. Fíjense cómo el Value Area High se va desplazando hacia la parte superior. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que se están ejecutando una cantidad creciente de órdenes en estos nuevos precios. De allí que veamos también esta forma en los nodos o en las barras en la parte superior del perfil. Ahora, aunque el precio ya desplazó bastante hacia arriba, el punto de control todavía tarda en moverse. Esto sucede porque durante Asia, Londres y las horas anteriores se acumuló mucho volumen en la zona inferior. Punto importante. Para que el punto de control migre, los nuevos precios necesitan superar esa concentración previa. Por eso considero que el punto de control funciona como una confirmación más conservadora. El precio puede desplazarse primero, el área de valor puede comenzar a expandirse tal y como lo pueden ver aquí. Ven cómo se expande. Ajá. Los nodos pueden desarrollarse, lo estamos viendo, pero el punto de control necesita una acumulación mayor de volumen antes de cambiar de nivel. Avancemos un poquito más hasta acá. En este momento ya podemos observar que la parte superior del perfil, si este es el área de valor, esta sería una zona de rechazo. Sin embargo, podemos ver que está creciendo. El movimiento alcista está dejando de ser solamente una reacción agresiva, resultado de lo que vemos en el COVD y expliqué en la sesión o episodio anterior. Y más bien, esta parte del gráfico comienza a convertirse en una zona de negociación aceptada, aunque el área de valor no marque aún aceptación en la parte superior, pero lo podemos notar en los nodos. Podemos ver que se avecina un cambio. Ahora, esto no garantiza que el precio tenga que seguir subiendo indefinidamente, pero sí cambia la lectura y he mencionado en videos anteriores que conforme los nodos incrementen o se alarguen, hay altas probabilidades de que el movimiento se sostenga.
Ahora, una venta, hablando de ventas, porque pues lo que vemos ya para el final de la sesión es que el precio cayó. Aquí voy a acomodar un poquito el gráfico. Una venta basada únicamente en que el precio está lejos del VWAP tendría menos sentido si el mercado está desarrollando volumen y trasladando el área de valor y aceptando precios superiores. Allí es donde tienes tu filtro. Allí es donde te das cuenta que no es suficiente decir voy a vender porque el precio está arriba y puedo operar hacia el VWAP. ¿Entiendes? Pasemos a estirar un poquito más. Si solamente observamos, miren, miren cómo cambió el área de valor. Si solamente observamos esta imagen al cierre, veríamos dónde terminó el punto de control, dónde quedaron el value area high, el value area low, cuáles fueron los nodos principales de alto volumen, de bajo volumen, pero perderíamos toda la historia. Ahora, esto es lo que me muestra el, la herramienta o el perfil de volumen dinámico. Si yo le elimino y activo el indicador, no voy a ver el histórico del punto de control, por eso me gusta más utilizar este tipo de perfil dinámico. Ahora, lo voy a quitar un momento, voy a ocultar esto. Vamos a ver si es que puedo volverlo a mostrar así. Y vamos a acomodarnos hasta acá. Excelente. No sabríamos, si vemos esta imagen solamente, que el precio se desplazó primero, que el volumen comenzó a desarrollarse después, que el punto de control tardó todavía más en confirmar la migración, porque lo podemos ver cómo hasta este punto es que el punto de control recién migró y el área de valor, por lo tanto, también. Miren lo que va a pasar cuando reduzco acá y avanzo acá. El área de valor migra hacia arriba, el punto de control también, porque siempre va a permanecer por dentro del área de valor, por supuesto. Entonces, si yo solamente miro la imagen así, me pierdo todo. Por eso, el perfil de volumen tiene que estudiarse en tiempo real. Ahora, no es una desventaja de pronto que tú te sientes tarde a tu sesión. Con esta herramienta puedes ver cómo se fue desplazando el área de valor, el punto de control, cómo fueron cambiando las zonas de rechazo del perfil y puedes estar listo para tomar una decisión. No es que te hayas perdido de nada, siempre y cuando estés en un horario operativo de alto volumen, de alta volatilidad, todo bien. Hablemos del POP, que quiero dejar aquí algunas aclaraciones. Primero, en cuanto a su desplazamiento. Su desplazamiento nos permite observar cómo cambia el centro de negociación de la sesión. Si el POC, el Value Area High y el Value Area Low migran de forma sostenida hacia arriba, tenemos una señal de aceptación superior. Esto se puede utilizar como confirmaciones, parte de monitoreo de un trade que ya ha sido colocado, o si tenemos un retroceso, podemos colocar una operación a favor de una continuación alcista. Ahora, si estos conceptos, estas herramientas, el POC, el Value Area High, el Value Area Low, se desplazan hacia abajo, tendríamos aceptación en precios inferiores. Ahora, si se mueven constantemente hacia arriba, abajo, sin mantener una dirección, podemos estar ante una sesión rotacional o de balance. También deberíamos estudiar los nodos en ese tipo de sesiones y tengo un ejemplo dentro de esta serie o episodios, clases, mentorías en mi canal de YouTube, hablando de ese tipo de sesiones. Aclaración con respecto a los nodos. Primero, los nodos de alto volumen, fíjate, representan zonas donde el mercado encontró suficiente interés para negociar. Es como si los participantes en estas zonas estuvieran de acuerdo en comprar, en vender. Por eso es que podemos ver un incremento del volumen y cómo se alargan los nodos. Los nodos de bajo volumen representan zonas donde existió menor aceptación. Nodos de bajo volumen. Por lo general, los nodos de bajo volumen van a estar en la zona de rechazo. No siempre. Vamos a tener nodos de bajo volumen también dentro del área de valor y va a ser algo completamente normal. Y en este tipo de escenarios o situaciones, el precio puede desplazarse con mayor velocidad a través de ellos hasta encontrar una nueva zona de concentración de volumen. Usen esto
como pauta o como regla para sus operaciones, para sus proyecciones. Sin embargo, un nodo no es un soporte o una resistencia infalible. Recuerden que todo se tiene que confirmar. La función de los nodos es ayudarnos a comprender dónde el mercado negoció y dónde tuvo menos interés en permanecer, punto. Entonces, en conclusión, el precio me muestra el desplazamiento. El CVD me muestra la agresión. Está entrando compras, están entrando ventas, pero el perfil de volumen me muestra dónde esa actividad está siendo aceptada y dónde está construyéndose valor. Por eso no utilizo el perfil solamente para mirar el resultado final de la sesión. No tendría ningún sentido. Necesito ver la historia. Ven, ven, ven. Es que esto me encanta. Lo utilizo dinámicamente para estudiar si los nodos crecen, si el área de valor migra y si el punto de control termina confirmando el nuevo centro de concentración. Perdón, de negociación. Que es relativamente lo mismo. Finalmente, el precio puede moverse primero, pero el perfil nos ayuda a determinar si ese movimiento está siendo realmente aceptado. ¿Qué recomiendo yo? ¿Cuál sería un tip increíble para operaciones? Lo primero, de preferencia, y esto lo menciono por mi estrategia, en el 90% de las situaciones evitar colocar operaciones dentro del área de valor apostando a que el precio puede salir o hacia arriba o hacia abajo. Evitar. ¿Por qué? Porque si tú operas dentro del área de valor es más probable que toques muchos stop loss antes de que tu operación salga bien. Idealmente deberíamos esperar un movimiento que salga del perfil de volumen porque esas salidas, perdón, no que salga del perfil de volumen, sino que salga del área de valor, porque esas salidas son las que nos van a mostrar si en efecto va a haber aceptación en zonas de rechazo por la parte superior o por la parte inferior, y allí es donde podemos colocar operaciones dependiendo de los activadores que veamos en el CVD, dependiendo de la respuesta que veamos en el precio, si se encuentra en descuento respecto a su media o a su promedio, o en premium respecto a su promedio. Allí podríamos buscar oportunidades. Con esta información, espero que haya quedado claro y que a estas alturas de la mentoría, de esta serie de videos, tengas complementos adicionales para mejorar tu comprensión. Recuerda suscribirte, dejar tu like, tu me gusta, compartir con esto con alguien que consideres que lo necesite, y no olvides que puedes descargar tu plataforma de Atas a través de los enlaces que están en la descripción, y si te quieres comunicar conmigo, mis redes también están allí. Nos vemos en un siguiente video.